Imagina un día que de repente se convierte en una pesadilla. En Ohio, la acción inesperada de una madre pone a su hijo en peligro cuando cae en un recinto de osos. Un tranquilo viaje de campamento familiar en el noroeste del Pacífico se vuelve aterrador cuando un oso entra en su campamento. Un pescador experimentado en Alaska enfrenta una sorpresa mortal cuando un oso grizzly lo ataca. En la naturaleza de los Apalaches, una excursionista debe luchar por su vida durante un aterrador encuentro con un oso negro. Estas 6 historias muestran el poder de la naturaleza y lo rápido que todo puede cambiar. El 15 de agosto de 2024, en un tranquilo suburbio de Ohio, una madre llamada Rachel se sintió abrumada por las cargas de la vida. Con 34 años, había estado lidiando con problemas financieros, un reciente divorcio y el estrés de criar sola a su hijo de 7 años, Daniel. La presión había ido acumulándose durante meses, dejando a Rachel aislada y desconectada de los que la rodeaban. Decidió llevar a Daniel al zoológico local, esperando que la salida la distrajera del caos en su vida. A él siempre le habían fascinado los animales, especialmente los osos. Su emoción era evidente mientras caminaban por el zoológico. El día parecía ser una agradable escapatoria, pero al llegar al recinto de los osos, algo cambió en Rachel. El gran área cercada albergaba a 2 enormes osos grizzly, una atracción popular del zoológico. Las familias se reunían alrededor observando mientras los osos se movían lentamente allí. Mientras Daniel presionaba su rostro contra el vidrio y Rachel permanecía en silencio detrás de él. Su mente estaba llena de emociones contradictorias, estrés, frustración y una abrumadora sensación de impotencia. En ese momento, por razones que ni siquiera ella podría explicar después, Rachel actuó por impulso. Sin previo aviso, empujó suavemente a Daniel, haciéndolo tambalearse hacia el recinto de los osos. Los gritos de los espectadores resonaron en el aire mientras observaban horrorizados, congelados por la incredulidad de lo que acababa de suceder. Daniel se quedó inmóvil, encontrándose al otro lado de la cerca, a solo unos pocos metros de los osos grizzly. Los enormes animales, sorprendidos por la repentina aparición de un pequeño humano en su territorio, dirigieron su atención hacia Daniel. Uno de los osos, mucho más grande que el otro, comenzó a acercarse. Sus pesadas patas retumbaban contra el suelo, mientras su nariz se movía olfateando el aire. Daniel, muy asustado para moverse, se quedó clavado en su lugar con los ojos muy abiertos, fijados en el oso que se acercaba. La multitud observaba aterrorizada, segura de que lo peor estaba por suceder. El personal del zoológico acudió inmediatamente a la escena, pero en esos primeros segundos no había mucho que pudieran hacer. El tiempo parecía ralentizarse mientras el oso acortaba la distancia entre él y el niño. Pero en lugar de atacar, el oso grizzly hizo algo que nadie esperaba. Se detuvo y olfateó suavemente a Daniel, empujándolo con su nariz como si estuviera curioso. Los espectadores contenían la respiración, atónitos por el giro inesperado de los acontecimientos. El oso parecía casi protector. Se mantuvo sobre Daniel, observándolo con cuidado pero sin hacerle daño. El personal del zoológico utilizó comida y ruidos fuertes para distraer a los osos, llevándolos lejos del niño. Una vez que los osos estuvieron asegurados en una parte separada del recinto, un miembro del personal entró con cuidado y cargó a Daniel hasta ponerlo a salvo. Mientras tanto, Rachel se había desplomado en el suelo en estado de shock. Lágrimas corrían por su rostro al darse cuenta de lo que había hecho. La policía llegó poco después y fue arrestada, iniciando una investigación inmediata. La multitud observaba aterrorizada mientras el oso seguía investigando a Daniel, el pequeño que permanecía paralizado de miedo dentro del recinto. La imponente presencia del oso lo cubría, pero milagrosamente parecía más curioso que agresivo. El personal del zoológico actuó de forma rápida pero cautelosa, usando tácticas entrenadas para desviar la atención del oso. Lanzaron comida en la dirección opuesta y produjeron ruidos fuertes para alejar al oso de Daniel. Mientras tanto, llegaron más trabajadores con equipo de tranquilizantes, listos para intervenir si era necesario. Finalmente el oso comenzó a moverse hacia la comida y los trabajadores del zoológico corrieron hacia el recinto. 2 miembros del personal recogieron a Daniel y lo llevaron a un lugar seguro. Ahora distraído con las golosinas, el oso ignoró los frenéticos esfuerzos de rescate. La multitud suspiró aliviada al ver que el niño era sacado del peligro.
Daniel no presentaba lesiones físicas, un golpe de suerte casi imposible dadas las circunstancias. Afuera del recinto, los paramédicos ya estaban esperando para evaluar a Daniel. Su expresión de terror y sus manos temblorosas mostraban el impacto emocional de la experiencia. Se aferraba con fuerza al trabajador del zoológico que lo había rescatado. Los paramédicos lo revisaron y confirmaron que no tenía heridas visibles. Su madre estaba cerca, abrumada por lo que acababa de suceder. Estaba en estado de incredulidad y con el rostro pálido mientras observaba cómo cuidaban de su hijo. La multitud también seguía atónita. Muchos murmuraban entre sí sobre cómo había sobrevivido a un encuentro tan cercano. Mientras el personal del zoológico aseguraba la estabilidad de Daniel, la atención se dirigió a Jessica. Los testigos informaron haberla visto empujar a su hijo al recinto y pronto llegó el personal de seguridad para abordar la situación. Aún paralizada por el shock, Jessica luchaba por procesar lo que había hecho. Se llamó a la policía y comenzó una investigación sobre sus acciones, mientras muchos espectadores se preguntaban si el incidente realmente había sido un accidente. Mientras tanto, los funcionarios del zoológico revisaban las imágenes del día para entender exactamente cómo se había desarrollado la situación. El video confirmó que Jessica había actuado fuera de su carácter, empujando a Daniel al recinto en lo que parecía ser un momento de estrés abrumador. Las autoridades la llevaron bajo custodia para interrogarla, mientras Daniel fue trasladado al hospital para una evaluación más detallada y recibir apoyo emocional. Tras el incidente, el zoológico enfrentó un aumento de escrutinio sobre sus medidas de seguridad. Padres, visitantes y medios de comunicación plantearon inquietudes sobre lo fácil que un niño pudo caer en una situación tan peligrosa. El zoológico anunció planes para mejorar sus protocolos de seguridad e instalar barreras adicionales y más vigilancia para evitar futuros accidentes. Daniel enfrentaba un largo viaje emocional. El encuentro cercano con el oso pardo le dejó recuerdos vívidos que moldearían su visión del mundo y su relación con su madre. En la tarde del 15 de julio de 2024, la familia Williams, una típica familia estadounidense de 4 integrantes, acampó en los densos bosques del noroeste del Pacífico. Los padres Thomas y Sarah habían soñado con un viaje por carretera durante años y finalmente encontraron el momento para hacerlo realidad junto a sus 2 hijos, Emily de 12 años y Jake de 8. El noroeste del Pacífico parecía el lugar perfecto para disfrutar de una tranquila noche bajo las estrellas. Después de pasar el día caminando y explorando los senderos cercanos, la familia encontró un campamento aislado junto a un pequeño arroyo. El aire era fresco y los sonidos distantes de la vida silvestre proporcionaban el telón de fondo perfecto para su fogata. Thomas les enseñó a sus hijos cómo armar una tienda y encender un fuego, mientras Sarah preparaba una sencilla cena de salchichas asadas y verduras. La noche era pacífica, llena de risas y el calor del fuego, mientras compartían historias y admiraban el cielo estrellado. Al caer la noche, la familia comenzó a relajarse, pero el olor de su cena permaneció en el aire, algo que no notaron. Se sentían seguros, lejos de cualquier ciudad o campistas. Lo que no sabían era que no estaban solos. Un oso grizzly, atraído por el aroma de la comida, había estado merodeando cerca. Los osos grizzly son conocidos por su extraordinario sentido del olfato, y este había estado vagando por el bosque en busca de su próxima comida. El campamento de la familia, con su fuego abierto y restos de comida, se convirtió en un objetivo irresistible. La noche se volvió más tranquila, con los únicos sonidos siendo el crepitar del fuego y la suave brisa moviendo las hojas. Thomas estaba a punto de apagar el fuego cuando un repentino crujido de ramas resonó en el bosque. Todos se quedaron inmóviles. Los niños intercambiaron miradas nerviosas mientras Sarah se levantaba, sintiendo que algo no estaba bien. Otro sonido siguió, un gruñido bajo y amenazante. Los pelos de la nuca de Thomas se erizaron cuando dirigió su linterna hacia la dirección del sonido. El haz de luz aterrizó sobre una figura que emergía de las sombras, un enorme oso grizzly con los ojos fijos en el campamento. El pelaje del oso brillaba a la luz del fuego mientras se acercaba. Su gruñido se intensificaba con cada paso. El corazón de Thomas latía aceleradamente al comprender la gravedad de la situación. Pero la familia había atraído al oso y ahora éste se acercaba cada vez más. Sabía que debían actuar rápido, pero el miedo lo paralizó momentáneamente.
pero el oso se abalanzó hacia Thomas, atraído por el olor de la comida y la presencia humana en su territorio. Thomas agarró la linterna e intentó ahuyentar al oso, pero este no se detuvo. Corrió hacia él, derribándolo de un golpe con su enorme pata. El ataque repentino sumió a la familia en el caos. Llena de pánico, Sarah tomó lo primero que encontró, una sartén. Sus instintos se activaron mientras la blandía contra el oso, con la esperanza de distraerlo lo suficiente como para dar tiempo a que sus hijos escaparan. La rápida reacción de Sarah funcionó. El oso grizzly vaciló por un momento, distraído por el ruido de la sartén. Ella la agitaba haciendo todo el ruido posible para mantener la atención del oso alejada de su esposo e hijos. Fue suficiente para que Thomas pudiera retroceder, mientras Sarah se interponía entre él y la criatura. Su corazón latía con fuerza y el miedo la invadía, pero debía mantener al oso lejos de su familia. Emily y Jake, aterrorizados por el caos que se desarrollaba ante sus ojos, corrieron hacia el auto. Lucharon con las puertas con las manos temblorosas mientras se apresuraban a entrar. Jake mantenía la vista fija en su madre, que seguía intentando ahuyentar al oso con nada más que una sartén. Emily le indicó en silencio a Jake que se escondiera en el asiento trasero, dándose cuenta de que debían permanecer en silencio para evitar atraer la atención del oso. Los niños se agacharon con sus pequeños cuerpos temblando de miedo mientras rezaban para que el oso no los siguiera. El oso movía su enorme cabeza de un lado a otro, evaluando la situación. Había llegado por comida, pero los humanos estaban resultando más complicados de lo esperado. Thomas intentó sentarse, pero su pierna palpitaba de dolor donde lo había golpeado. Sabía que el oso se volvería más agresivo si no lo alejaban pronto. El solo pensamiento de sus hijos atrapados en el auto hacía que su corazón latiera con más fuerza. De repente, el oso dio otro paso hacia Sarah. La tensión era insoportable y Thomas sabía que se estaban quedando sin opciones. En ese momento, el sonido de otro vehículo se acercaba a lo lejos. Un grupo de campistas había llegado alertados por el ruido, trayendo consigo gas pimienta para osos y dispositivos para hacer ruido. El fuerte claxon del vehículo sobresaltó al oso, haciendo que se detuviera. El nuevo alboroto lo distrajo de su enfoque en Sarah y Thomas. Los campistas gritaron, agitaron los brazos y usaron el gas pimienta para crear una barrera entre el oso y la familia. El grizzly lentamente comenzó a retirarse, gruñendo una última vez antes de desaparecer en el bosque. La tensión en el aire seguía siendo palpable, pero el peligro inmediato había pasado. Aún aferrada con fuerza a la sartén, Sarah se desplomó junto a Thomas en el suelo. Los niños salieron corriendo del auto hacia sus padres con lágrimas corriendo por sus rostros. La familia estaba sacudida pero viva. El ataque dejó a Thomas con una pierna gravemente herida, pero estaban agradecidos de que no hubiera sido peor. A medida que la adrenalina se desvanecía, la realidad se impuso. Thomas fue trasladado rápidamente al hospital más cercano, donde los médicos trataron las profundas heridas en su pierna. Necesitaría puntos de sutura y terapia física, pero los doctores le aseguraron que se recuperaría por completo. El incidente sirvió como un recordatorio sombrío de lo impredecible que puede ser la naturaleza, especialmente en territorio de osos. Aunque traumatizada por el evento, la familia encontró consuelo en el hecho de que actuaron juntos, cada uno desempeñando un papel crucial en su supervivencia. El recuerdo de esa noche permanecería con ellos para siempre, como un testimonio de su fortaleza y los peligros que acechan en la naturaleza. El 10 de agosto de 2024, en las tierras salvajes y remotas de Alaska, un pescador experimentado llamado Jack Reynolds se embarcó en su viaje anual en solitario. Era conocido como el mejor pescador entre sus amigos y compañeros. Su pasión por la pesca comenzó en su infancia, creciendo cerca de los ríos de Oregón, donde pasaba cada momento libre lanzando líneas y perfeccionando sus habilidades. Su fama se había extendido, ya que tenía un don para atrapar los salmones más grandes y difíciles de encontrar. Cada año Jack se adentraba en Alaska, seguro de su conocimiento y habilidad para prosperar en uno de los entornos más desafiantes del planeta. Este año no empacó su equipo, incluido su confiable caña de pescar, un cuchillo afilado para destripar peces y una pequeña tienda de campaña para refugiarse. Estaba acostumbrado a aventurarse en territorio de osos, donde los ríos rebosaban de salmones y la competencia de otros pescadores era casi inexistente.
La belleza remota de Alaska lo llamaba, ofreciéndole la emoción de la soledad y la oportunidad de conectarse con la naturaleza en su forma más pura. Jack conocía los riesgos de pescar en territorio de osos, pero siempre se había sentido invencible. Había tenido encuentros con osos antes, pero siempre habían mantenido la distancia. Su experiencia lo hacía sentirse confiado de que podía manejar cualquier situación. Había tomado todas las precauciones necesarias. Su comida estaba bien guardada y siempre llevaba consigo un spray antiosos en caso de emergencia. Creía que mientras respetara la tierra y su fauna, estos lo respetarían a él a cambio. El río que eligió estaba lleno de salmones en su temporada de desove. Jack pasó horas de pie en el agua fría, lanzando su línea y pescando uno tras otro. Su suerte era inigualable, y para la tarde ya había atrapado varios salmones grandes. Sonrió mientras destripaba uno de los peces a la orilla del río, satisfecho con su captura y anticipando una deliciosa cena más tarde. Los sonidos calmados y pacíficos del río y los árboles meciéndose con el viento lo hicieron bajar la guardia. Jack no estaba solo. Sin que él lo supiera, el olor del salmón recién atrapado había atraído la atención de un enorme oso grizzly. El oso hambriento, y siempre buscando una comida fácil, siguió el rastro a través del espeso bosque hasta llegar a la orilla donde Jack preparaba su pescado. Concentrado en su tarea, Jack no escuchó al oso acercarse. No fue hasta que sintió una extraña inquietud que levantó la vista y vio a la enorme criatura a pocos metros, con los ojos fijos en el pescado. Era gigantesco, con un grueso pelaje marrón y una presencia tanto aterradora como impresionante. El corazón de Jack se aceleró cuando comprendió la gravedad de la situación. Sabiendo que estaba en grave peligro, se levantó y agitó los brazos tratando de ahuyentar al oso. Le habían enseñado que hacer ruido podía espantarlo, así que gritó esperando que retrocediera. Pero este oso no se asustaba fácilmente. Dio un paso más, con los ojos fijos tanto en Jack como en los peces que yacían en el suelo. Él retrocedía lentamente intentando crear distancia entre él y el depredador. Alcanzó el spray antiosos en su cinturón, pero sus manos temblaban de miedo. El oso no mostraba signos de retirarse. Bajó la cabeza y sus enormes hombros se movían hacia adelante, preparándose para atacar. Jack sabía que le quedaba poco tiempo. El rugido del río detrás de él resonaba en sus oídos, sin ofrecerle consuelo en ese momento de desesperación. De repente el grizzly se lanzó, cerrando la distancia con una velocidad aterradora. Jack apenas tuvo tiempo de levantar su cuchillo de pesca. El oso lo golpeó con sus poderosas garras, derribándolo al suelo, haciéndolo rodar sobre las rocas de la orilla. Un dolor agudo recorrió su cuerpo mientras las garras del oso le desgarraban la pierna, dejando profundas heridas sangrantes. Jack intentó ponerse de pie, pero el oso no lo dejaba. Se erguía sobre él con los dientes descubiertos. Sin tiempo para pensar, hundió el cuchillo en el costado del oso, con la esperanza de detener el ataque. El oso dejó escapar un gruñido bajo, pero no se retiró. Era una lucha desesperada y primitiva por la supervivencia, con Jack luchando por su vida mientras el grizzly continuaba su ataque. El peso y la fuerza del oso eran abrumadores. No tenía comparación ante el poder inmenso de la criatura, pero su deseo de sobrevivir lo impulsaba a seguir luchando. Mientras el oso intentaba inmovilizarlo, Jack pateó con lo poco que le quedaba de fuerza, logrando rodar fuera del alcance de la bestia. Sangrando y apenas capaz de moverse, se arrastró hacia el río, esperando que el agua lo ayudara de alguna manera a escapar. Pero el oso lo siguió, decidido a no abandonar su presa. Justo cuando Jack sintió que su fuerza se desvanecía, se escuchó un disparo en la distancia. El sonido sorprendió al oso, que se detuvo olfateando el aire. Otro disparo resonó en el valle, y el oso, dándose cuenta de que ya no estaba solo, se volvió y regresó al bosque, dejándolo herido y ensangrentado en el suelo. Yacía junto al río luchando por respirar. Su visión se nubló mientras el peso del encuentro comenzaba a hacer efecto. Había sobrevivido, pero por muy poco. Las cortadas y desgarrones en su cuerpo eran profundas, y la pérdida de sangre comenzaba a pasar factura. Necesitaba ayuda. Pasaron horas antes de que un grupo de excursionistas cercanos encontrara la escena. Hallaron a Jack tirado en la orilla del río, apenas consciente y cubierto de sangre. Llamaron rápidamente a un equipo de rescate, y Jack fue trasladado en helicóptero a un hospital en Anchorage, donde fue llevado de urgencia a cirugía.
Los médicos trabajaron para reparar el daño causado por el brutal ataque del oso, pero el proceso de recuperación sería largo y doloroso. El ataque dejó a Jack sacudido. Su cuerpo llevaba las cicatrices del encuentro y su confianza inquebrantable se había hecho añicos. El incidente fue un recordatorio sombrío de los peligros que acechan en los salvajes e indomables parajes de Alaska, donde incluso el más experimentado puede encontrarse a merced del poder crudo de la naturaleza. El 12 de septiembre de 2021, Genevieve Anderson, de 24 años, emprendió una caminata en solitario por el Sendero de los Apalaches. Había pasado recientemente por una ruptura difícil y esperaba que la larga caminata por los hermosos bosques le ayudara a despejar su mente y encontrar paz. Genevieve siempre había amado la naturaleza y había recorrido muchos senderos antes, pero esta era su primera vez caminando sola. Armada con sus bastones de senderismo, una pequeña tienda de campaña y un teléfono para documentar su viaje en las redes sociales, se sentía nerviosa y emocionada. El Sendero de los Apalaches, que se extiende por más de 2000 millas desde Georgia hasta Maine. Genevieve comenzó su recorrido en Georgia sintiéndose segura y optimista. Los primeros días de la caminata fueron pacíficos, con los suaves sonidos de la naturaleza rodeándola. Pasó por densos bosques y colinas onduladas, deteniéndose de vez en cuando para tomar fotos y compartirlas con sus seguidores en línea. El aire fresco y la soledad comenzaron a sanar su corazón herido, y cada día se sentía más fuerte. Pero a medida que los kilómetros se acumulaban, también lo hacían los desafíos. Para el tercer día estaba en lo profundo de la naturaleza, lejos de cualquier pueblo o de otros excursionistas. El Sendero de los Apalaches también alberga una variedad de vida silvestre, incluidos osos negros. Genevieve había leído sobre los posibles peligros de encontrarse con osos, pero creía que había tomado todas las precauciones necesarias. Había guardado su comida de forma segura e intentaba estar atenta a su entorno. Como muchos excursionistas, no estaba preparada para lo que sucedería a continuación. Al caer la noche, Genevieve montó su pequeña tienda cerca de un claro, esperando disfrutar de una noche de descanso tras un largo día de caminata. Hirvió agua para la cena, comió rápido y guardó la comida restante dentro de su tienda, pensando que estaría segura hasta la mañana. Los suaves crujidos de las hojas y el ocasional canto de los grillos eran los únicos sonidos en el tranquilo aire de la noche. Pero alrededor de la medianoche, un ruido la despertó de golpe. Un fuerte crujido provenía del exterior de la tienda, más intenso que antes. Su corazón se aceleró mientras abría ligeramente la cremallera de la tienda para mirar en la oscuridad. A pocos metros de distancia, un gran oso negro estaba hurgando en su campamento. Había encontrado su comida y olfateaba alrededor de su tienda, sin darse cuenta de su presencia. La mente de Genevieve se aceleró al sentir el miedo. Sabía que los osos negros podían volverse agresivos, especialmente cuando había comida de por medio. Intentó mantenerse calmada, esperando que el oso se fuera, pero en lugar de eso, el animal se acercó más, arañando la tienda y gruñendo suavemente. El pánico la invadió al darse cuenta de que había cometido un grave error al guardar la comida dentro de la tienda. Sin señal de celular y a kilómetros de distancia de cualquier ayuda, Genevieve no tuvo más opción que actuar. Sus bastones de senderismo estaban a su lado y los agarró instintivamente, sabiendo que tenía que defenderse. El corazón de la joven latía con fuerza mientras se encontraba cara a cara con el oso negro, a solo unos metros de su tienda. Los bastones de senderismo eran lo único que la separaba del poderoso animal. El oso había estado hurgando en sus suministros y ahora centraba su atención en ella. Respiró hondo intentando recordar todo lo que había leído sobre osos negros, pero el miedo nublaba sus pensamientos. Levantó los bastones, agitándolos para parecer más grande. El oso emitió un bajo gruñido, sus ojos oscuros fijos en ella. Dio un paso atrás, pero sabía que no podía correr. Huir activaría su instinto y sin señal de celular ni ayuda cercana. Necesitaba mantener la distancia, no perder la calma y sobrevivir a este aterrador encuentro. El oso resopló y se acercó. Sus instintos le gritaban que corriera, pero se mantuvo firme, apuntando con los bastones hacia el animal. El oso arañó los bastones con sus garras, y Genevieve sintió la fuerza detrás del golpe. Tropezó hacia atrás, pero rápidamente recuperó el equilibrio, apretando con fuerza los bastones. El oso la rodeó como si probara su determinación.
Cada segundo se sentía eterno mientras ella intentaba alejarse del animal, sin darle la espalda. Sus pensamientos eran un torbellino de miedo y desesperación, pero sabía que su única oportunidad de sobrevivir era mantener la calma. Recordó la comida aún esparcida por el campamento, dándose cuenta de que eso era lo que había atraído al oso. Si lograba alejarse lo suficiente, el oso podría perder interés. De repente se lanzó hacia adelante mostrando sus dientes. Con todas sus fuerzas, la joven lo golpeó en la nariz con uno de los bastones. El oso retrocedió, pero no se desanimó. Gruñó de nuevo y dio unos pasos más hacia ella, aunque esta vez con más cautela. Su golpe le había dado unos valiosos segundos. Aprovechando la oportunidad, la joven retrocedió hacia la línea de árboles sin apartar la vista del oso. Poco a poco, la distancia entre ellos aumentó, y cuando el oso volvió su atención a la comida, ella aprovechó para huir. Sus piernas se sentían débiles, pero la adrenalina la impulsaba mientras corría lejos del campamento, esquivando ramas y tropezando con raíces. No fue hasta que llegó a un pequeño claro que finalmente se detuvo, desplomándose en el suelo. Su cuerpo entero temblaba por la experiencia, y las lágrimas brotaron de sus ojos. Había salido con vida, pero apenas. Su corazón latía con fuerza mientras miraba a su alrededor, alerta por si el oso la había seguido. Después de lo que parecieron horas, pero solo fueron minutos, recuperó la compostura lo suficiente para planear sus próximos pasos. Sabía que tenía que seguir adelante, sin señal de celular, y con muchos kilómetros por recorrer antes de poder recibir ayuda. Pero el miedo a otro encuentro con el oso o con cualquier otro depredador seguía presente en su mente. En los días que siguieron, avanzó con dificultad por la naturaleza, su cuerpo adolorido y su mente reviviendo el ataque del oso. Cuando llegó a una estación de guardabosques, la llevaron rápidamente al hospital más cercano. Allí los médicos trataron los cortes y moretones que había sufrido durante su huida. Aunque sanaría físicamente, las cicatrices mentales del encuentro con el oso permanecerían mucho tiempo. La naturaleza se había convertido en un recordatorio de lo cerca que estuvo de perderlo todo. A finales de septiembre de 2019, un grupo de amigos de la Universidad de Colorado State decidió hacer una escapada de fin de semana en las montañas rocosas. Se conocían desde el primer año y su amistad había crecido con el tiempo. Luis era el líder del grupo y organizó el viaje, prometiendo a todos una relajante escapada de la ajetreada vida universitaria. Con él estaban Ryan, el amante de la naturaleza, Chris, el narrador, y Kimberly, que hacía todo cautelosamente. Los 4 amigos llegaron a un camping aislado cerca de Estes Park, en el corazón de las montañas rocosas. El paisaje era impresionante, con árboles imponentes y un cielo nocturno despejado lleno de estrellas. Pasaron el día caminando, explorando y disfrutando de la paz de las montañas. Al caer la noche se reunieron alrededor de una fogata, asando malvaviscos y contando historias sobre sus aventuras universitarias. El calor del fuego y la compañía de sus amigos crearon un ambiente perfecto. A medida que el fuego empezaba a apagarse, Luis se dio cuenta de que necesitaban más leña para mantenerlo encendido durante la noche. Chris se ofreció a ir al bosque cercano a recoger más madera. Los demás lo vieron caminar hacia la oscuridad, bromeando sobre cómo volvería con un tronco gigante. Pasaron unos minutos y la risa alrededor del fuego continuó. De repente, un grito desgarrador rompió la calma. El sonido provenía de la dirección en la que Chris había ido, resonando entre los árboles. Los amigos se quedaron paralizados de miedo. Ryan fue la primera en reaccionar. Se levantó y gritó el nombre de Chris, pero no hubo respuesta, solo otro grito agonizante. El pánico se apoderó de ellos mientras Luis, Kimberly y Ryan agarraban lo que podían. Linternas, palos, incluso los restos de los pinchos de malvavisco, y corrieron hacia el bosque. Lo que antes era hermoso y tranquilo, ahora se sentía peligroso y amenazante. La oscuridad dificultaba la visibilidad, pero siguieron el sonido de los desesperados gritos de Chris. Cuando llegaron al lugar, sus peores temores se hicieron realidad. Chris estaba en el suelo, luchando contra un enorme oso negro. El oso había sido molestado en su guarida y ahora estaba frenético, arañando y mordiendo el cuerpo de Chris. Había sangre por todas partes y sus gritos llenaban el aire. El fin de semana despreocupado del grupo se había convertido en una pesadilla. Ver a Chris siendo atacado por el oso desató el terror en sus amigos.
Luis corrió hacia el oso, agitando un palo en un intento desesperado de ahuyentarlo. Ryan y Kimberly, a solo unos metros de distancia, buscaban algo con lo que ayudar, pero el oso parecía indiferente a su presencia. Continuaba su implacable ataque, golpeando a Chris con sus enormes garras. La respiración entrecortada de Chris y los gruñidos del oso llenaban el aire nocturno, creando una escena aterradora en el oscuro bosque. Luis sabía que tenían que actuar rápido. El oso era muy fuerte para enfrentarse y no tenían armas reales. En un momento de lucidez, recordó el spray para osos que habían traído. Lo habían empacado por si acaso, sin imaginar que tendrían que usarlo. Ryan corrió de vuelta al campamento, su corazón acelerado mientras buscaba entre su equipo el spray. Cada segundo se sentía eterno. Luis continuaba gritando y agitando su palo. Justo cuando la situación parecía desesperada, Ryan regresó con el spray para osos. Apuntó con cuidado y soltó una nube de spray en la cara del oso. El oso rugió de dolor, soltó a Chris y se retiró hacia la oscuridad, desapareciendo en el bosque. Los amigos corrieron hacia Chris, que yacía inmóvil en el suelo, con el cuerpo cubierto de cortes y moretones. Su ropa estaba empapada de sangre y su respiración era superficial. Kimberly, que tenía algunos conocimientos básicos de primeros auxilios, hizo todo lo posible por detener la hemorragia con lo que encontraba, pero necesitaban ayuda profesional de inmediato. Luis sacó su teléfono y llamó a los servicios de emergencia. Estaban en lo profundo de las montañas y tardaría en llegar la ayuda. Los minutos parecían interminables mientras esperaban, intentando mantener a Chris consciente y estable. El aire frío de la noche empeoraba la situación mientras luchaban por mantenerlo caliente y manejar sus heridas. Después de lo que parecieron horas, el sonido de hélices de helicóptero resonó entre los árboles. Los equipos de rescate llegaron, llevando a Chris en helicóptero al hospital en Estes Park. Durante todo el trayecto, Luis, Ryan y Kimberly permanecieron en silencio con rostros pálidos, aún procesando la pesadilla que acababan de vivir. En el hospital, los médicos comenzaron a tratar las heridas de Chris. Había sufrido varias costillas rotas, laceraciones profundas y una gran pérdida de sangre, pero el personal médico actuó rápidamente. Después de horas de cirugía, lo estabilizaron, aunque le esperaba una larga recuperación. Sus amigos fueron informados de que sus rápidas acciones, especialmente el uso del spray para osos, le habían salvado la vida a Chris. El ataque dejó al grupo conmocionado. Su despreocupado viaje de campamento, ahora convertido en un recuerdo aterrador, sirvió como un recordatorio de los peligros que acechan en la naturaleza, sin importar cuán experimentados o preparados creyeran estar. Era la primera semana de marzo de 2024 y la familia Johnson había llegado a un lujoso lodge de esquí ubicado en el corazón de las montañas rocosas canadienses. David, su esposa Melody y sus dos hijos, Naomi de 12 años y Max de 9, esperaba con ansias estas vacaciones desde hacía meses. El lodge era una escapada perfecta del bullicio de su vida en la ciudad. La familia había planeado una semana de esquí, snowboard y relajación, disfrutando de la belleza de las montañas cubiertas de nieve. El lodge estaba en el borde de un espeso bosque, donde los avistamientos de vida silvestre eran comunes. Los Johnson habían escuchado sobre los animales locales, incluyendo la posibilidad de ver ciervos, alces y hasta algún oso ocasional. Sin embargo, los osos generalmente estaban hibernando en esta época del año. El clima inusualmente cálido había hecho el viaje aún más placentero, ya que los días eran más suaves de lo esperado. En su segundo día, la familia decidió tomar un descanso de las pistas y relajarse en uno de los jacuzzis al aire libre del lodge. Era temprano en la noche y el cielo se tornaba rosa y naranja mientras el sol comenzaba a ocultarse tras los altos picos. El agua caliente se sentía maravillosa contra el aire fresco y la familia charlaba y reía, sin ser conscientes del peligro que se acercaba lentamente. En lo profundo del bosque, un gran oso grizzly había despertado de su hibernación antes de lo habitual, confundido por el clima cálido. Hambriento y desorientado, el oso deambulaba entre los árboles en busca de comida. El olor del lodge, con sus cálidas cocinas y parrillas al aire libre, atrajo al oso cada vez más cerca del borde del resort. Sin ser visto por nadie, el oso se adentró en el terreno del lodge, su poderoso cuerpo moviéndose a través de la nieve. Mientras los Johnson continuaban relajándose, el oso se acercaba.
Naomi fue la primera en notar algo inusual. Señaló hacia los árboles, su rostro pálido mientras susurraba que veía movimiento. Al principio, sus padres lo descartaron pensando que era solo un ciervo, o tal vez una sombra jugando trucos en la luz que se desvanecía. Pero en pocos momentos todos vieron la inconfundible figura de un enorme oso grizzly saliendo del bosque y dirigiéndose directamente hacia ellos. El pánico invadió a David al darse cuenta del peligro inmediato que corría su familia. Saltó del jacuzzi, gritando a Melody que llevara a los niños adentro. El oso estaba ahora a solo unos metros, sus ojos fijos en la vista desconocida de la familia. Melody rápidamente sacó a Naomi y Max del jacuzzi, envolviéndolos en toallas y empujándolos hacia la seguridad del lodge. David se mantuvo firme, sabiendo que debía distraer al oso el tiempo suficiente para que su familia entrara. Agitó los brazos y gritó, intentando parecer lo más grande posible, pero el oso continuó su lento avance. Mientras Melody y los niños corrían hacia el lodge, el personal y otros huéspedes comenzaron a notar la conmoción afuera. David estaba solo con el oso, y este se acercaba peligrosamente. El grizzly emitió un bajo gruñido, su cuerpo masivo dominando a David mientras se preparaba para atacar. El rugido del oso resonó en los terrenos del lodge mientras estallaba el caos. Los niños miraban horrorizados desde la seguridad de las ventanas del lodge, mientras su padre intentaba defenderse del oso. Sus esfuerzos para distraer al grizzly parecían inútiles y el oso fue hacia él. Con nada más que una pequeña pala de nieve intentó defenderse, pero el tamaño y la fuerza del oso lo abrumaron. El personal del resort se dio cuenta del peligro y actuó. Varios trabajadores del lodge tomaron lo que pudieron: ollas, sartenes e incluso raquetas de nieve para hacer ruido y distraer al oso. Armados con bastones de esquí y leña, algunos huéspedes se unieron, formando una improvisada línea de defensa. Gritaron, golpearon objetos entre sí y hicieron todo el ruido posible, esperando ahuyentar al animal. El oso se detuvo por un momento, sus orejas se movían al reaccionar ante la cacofonía, pero seguía enfocado en su presa. El padre estaba en el suelo ahora. Con un coraje desesperado, uno de los miembros del personal corrió hacia adelante con una lata de spray para osos. Apuntó con cuidado y roció al oso en la cara. El grizzly gruñó de dolor, sacudiendo su enorme cabeza mientras el spray hacía efecto. Momentáneamente cegado y desorientado, el oso retrocedió, finalmente huyendo hacia el bosque. La escena quedó en silencio mientras el oso desaparecía entre los árboles. El padre yacía inmóvil sobre la nieve, golpeado y ensangrentado. El personal del resort corrió hacia él, revisando si había signos de vida. Estaba vivo pero herido, su pierna y brazo lastimados por las garras y dientes del oso. La madre fue informada por el personal de que se había llamado a una ambulancia y los servicios de rescate estaban en camino. Los minutos se alargaron mientras esperaban. Cada segundo se sentía como una eternidad. El personal del resort hizo lo posible por estabilizar al padre, usando su entrenamiento de primeros auxilios para detener la hemorragia y mantenerlo consciente. Su respiración era superficial y luchaba por mantenerse despierto, pero se aferraba a la vida. El personal continuó asegurando a la familia que la ayuda estaba en camino. Cuando la ambulancia llegó, los paramédicos lo cargaron en una camilla y fue llevado en helicóptero a un hospital cercano en Banff. Los doctores del hospital realizaron una cirugía de emergencia para reparar sus músculos desgarrados y cerrar las profundas laceraciones. Su condición era crítica, pero lograron estabilizarlo. De regreso en el lodge, los huéspedes y el personal seguían en shock. Las vacaciones tranquilas se habían convertido en una aterradora experiencia y la realidad de la situación comenzaba a asimilarse. La familia encontró consuelo en el hecho de que el padre había sobrevivido al ataque. Su valentía y rápida acción habían protegido a sus seres queridos, pero la experiencia dejó una marca indeleble en todos ellos. El oso grizzly recordaba a todos que la naturaleza nunca está exenta de peligros.